Soy una persona sin formación que ha creado una empresa que va a cerrar el año en cerca de 4 millones de euros. Lo que he aprendido en este tiempo es que hagas la inversión que hagas, tienes que verla con la mentalidad de largo plazo. Y que llegue el fin de semana y que para evadirte y olvidar lo que es la pesadilla, ¿no? De ir a trabajar todos los días, te evadas saliendo de fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo matemáticas para ver cuánto les queda para jubilarse. Y digo, ¿qué me estás contando? ¿Estás perdiendo los mejores años de tu vida? ¿Estamos locos aquí o qué? Pero que tu vida sea aburrida es buena señal, porque significa que estás haciendo lo mismo muchas veces. Y cuando haces lo mismo muchas veces es que estás más tranquilo. Muy buenas a todos, aquí estamos en otro trayecto más de Safe Trip y hoy sí que tenemos a un invitado de honor. Hombre, de honor no lo sé, pero desde luego que soy de la casa. Eso sí que te lo puedo garantizar. ¿Qué tal, David? Muy bien, ¿Cómo estás? muy bien. Recién llegado de Oporto, con mi mejor colega aquí a mi vera, un día soleado en Valencia, no se puede pedir nada más. Ya habían ganitas, ¿eh? Sí. De un trayecto con Safe Trip. Sí, lo estábamos posponiendo y la verdad es que parece que se han alineado los planetas porque hace un día espectacular, así que seguro que será un trayecto muy interesante. Muy bien, pues vamos a empezar, Dale. si te parece. Quería que este fuera un podcast más íntimo y que conozcamos un poco mejor a la persona que hay detrás de esa máquina del comercio electrónico. Pero para poner un poco en contexto a la gente y a aquellos que no te conozcan, haz una breve presentación de ti y a lo que te dedicas. Sí, bueno, yo me dedico grosso modo a vender productos por internet y además también soy el CEO y el fundador de Vipin, que es un centro logístico, uno de los centros logísticos más punteros a mi juicio de España y bueno, pues soy una persona autodidacta, un emprendedor como cualquiera que nos pueda estar viendo. Soy una persona normal y corriente del nicho del comercio electrónico. Muy bien, has mencionado a Vipin Sí. en todo esto. Como te he dicho, quería que fuera un podcast que tratara un poco más el plano de la persona, pero has mencionado ahí algo muy importante que es Vipin. Entonces, presenta un poco lo que sería esta parte de tu negocio y desmenúzala en profundidad, ya que creo que es algo bastante interesante. Bueno, yo cuando asisto a charlas o en el pasado asistía a charlas, hay una cosa que hace la gente cuando habla de sus empresas y que no voy a hacer porque la detesto, y es el hecho de empezar a hablar de su empresa para intentar vender el servicio a la audiencia. Y la audiencia que nos está escuchando ahora mismo lo que necesita es que le aportemos valor, no que entre en cuestiones técnicas. Vipin es una empresa que nos dedicamos al fulfillment, en este caso al almacenamiento, procesamiento y envío de pedidos para tiendas online, pero no quiero que te quedes con eso, quiero que te quedes con que es una empresa, tú lo sabes, que la monté, si no recuerdo mal, en 2020, hace 4 días, como quien dice, totalmente autodidacta, sin ningún tipo de ayuda bancaria, sin ayuda de mis padres, sin fondos, sin inversores, sin nada, simplemente a pulmón, con el dinero que había ganado humildemente con mis tiendas online y aprendiendo de YouTube y leyendo y siendo totalmente autodidacta. Es decir, soy una persona sin formación que ha creado una empresa que va a cerrar el año en cerca de 4 millones de euros. O sea que si yo lo he hecho, cualquiera que nos esté viendo y se lo proponga puede hacer algo muy grande. Bueno, no te quites méritos, pero No, sí es... yo sé que es algo de lo que estás particularmente orgulloso y la verdad que no es para menos. Yo he tenido la suerte de poder participar en ello y aportar mi granito de arena y tengo que decir que a nivel laboral es un sitio encomiable para estar a día de hoy. ¿Eso piensas, sí? Sí. Eso es interesante sí. que lo digas porque es un aspecto que poco se habla. ¿Cómo es el ambiente de Vipin? Tú que has estado ahí tiempo trabajando y tal. El ambiente de Vipin, desde luego, es distinto a cualquier otro ambiente laboral en el que, O sea, tú que haya estado yo. Tú que has venido de una empresa hiper tradicional y que has tocado los dos palos, ¿qué diferencia has notado entre una empresa tradicional familiar que venías de ahí y Vipin, grosso modo? La libertad y la confianza entre el equipo que hay es fundamental y sobre todo el saber que el trabajo realmente está en la implicación y en lo que hagas hacerlo bien y no en el presencialismo o en todos los viejos horarios por los que están regidos todos los trabajos. Así que si quieres hablarnos un poco de cómo estructuras Vipin, la jornada, la plantilla. Fíjate que yo soy una persona que no consume contenido de política y demás por cuestiones que no veo, porque es algo que no puedo controlar y no lo consumo sin más, pero sí que al final te acaba llegando, ¿no?, las noticias que están a la orden del día. Y hace poco me llegó una noticia de que
había gente súper enfadada porque no sé qué partido, no lo recuerdo, quería implementar una jornada laboral de menos horas de las que nos han contado que hay que hacer. Creo que son 40 en España, si no recuerdo mal, y en Vipin llevamos haciendo esto desde hace años. Es decir, en Vipin, no por nada, sino en Vipin desde que empezó trabajamos 1 hora menos al día, trabajamos 1 hora menos de lo que toca y la empresa va genial. Y no ha quebrado, ¿no? No ha quebrado hasta ahora, que yo sepa, ¿no? Entonces, al final, la confianza en tus empleados y el buen clima laboral es esencial, porque un clima laboral de crispación, eso no trae nada bueno, ¿no? Y al final, creo que evidentemente siempre exigiendo unos objetivos y siempre con un respeto, pero es muy importante que el clima laboral de tu empresa sea el óptimo para que todos remen en la misma dirección. Yo es lo que más importancia le doy, porque llega un momento cuando tienes una empresa y empiezas a crecer un poco, y ese momento llega de repente, no te lo esperas, no es algo que tú planees, y al final tu misión tiene que ser una suerte de capitán de un barco y cuidar que no haya un motín a bordo, que la tripulación esté contenta y al final te dedicas a labores muy humanas, ¿no? Y al final yo en Vipin siempre he intentado, evidentemente somos humanos, siempre ha habido pequeños roces y pequeños problemas del día a día que se arreglan con una pequeña charla, pero siempre he velado porque haya un buen ambiente. Cuando hemos visto que hay una persona o que ha habido algún tipo de conducta que estaba amenazando este buen clima, la hemos cortado tajantemente porque es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Ese buen ambiente. Y de hecho también, hilando un poco con esto, cuando tú tienes una empresa, que es una pequeña empresa, una pyme, no nos olvidemos que Vipin, a pesar de que aquí parezca mucho 4 millones de euros, es una pequeña empresa, no es una gran empresa ni muchísimo menos. Cuando tú vas a captar talento, cuando tú vas a contratar a gente nueva y estás negociando con ellos para que se vengan a tu empresa, sea el puesto que sea, no vas a poder competir contra una multinacional en términos económicos, pero sí que vas a poder competir de una forma intrínseca, es decir, vas a poder decir, oye, mira, yo quizá no voy a poder llegar a ese salario, pero yo te voy a dar días de teletrabajo, te voy a dar una jornada laboral que es esta, voy a intentar que estés lo más a gusto posible para poder, en este caso, ofrecerte algo que no es puramente económico, pero que también tiene un valor muy importante, y es un poco la clave. Por supuesto, por supuesto. Has mencionado que empezaste con esto en el 2020, has dicho que fueron 4 días, ahora hacen 4 años, pero en la vida laboral de una empresa sigue siendo muy poco. Me imagino que no habrá sido un camino de rosas y habrás tenido momentos difíciles. Cuéntanos qué momentos difíciles destacarías hasta haber llegado al punto en el que está ahora mismo Vipin. Bueno, es mi primera empresa, mi primera empresa de cierta envergadura, por así decirlo, y al final es un entorno súper incierto, ¿no? Y han habido muchas veces que está a punto de abandonar por el hecho de que yo estuve perdiendo dinero con Vipin, tú lo sabes, hasta hace más o menos no llega un año. Y claro, cuando tú estás perdiendo dinero, no es sencillo seguir el camino de esa empresa, ¿no? Porque estás perdiendo dinero y te pasan por la cabeza muchas cosas, pero al final el hecho de ir viendo brotes verdes, de que cada mes ves que has avanzado un poco más, te hace seguir un poco en el juego, ¿no? Pero crear una empresa es un aprendizaje espectacular. Esto no lo puedes sacar ni en ningún tipo de universidad, esto es un mastermind práctico, por así decirlo. Y ya te digo, de verdad, es complicado levantar una empresa, pero también es apasionante, ¿no? Es un reto y la verdad es que es muy satisfactorio. La siguiente empresa que montes, seguramente no, 100% que habrá errores que no cometeré, pero saldrán otros nuevos errores que cometeré y así sucesivamente, ¿no? Pero no, de verdad, es una experiencia apasionante y generalmente las cosas que no generan una gratificación a corto plazo suelen ser las que a largo plazo acaban destacando, y en este caso yo sabía que si seguíamos aguantando y que no abandona nunca pierde. Muy bien. Hemos hablado de Vipin, pero obviamente este no es tu único negocio, la única rama de todo lo que sería tu cómputo de negocios. Me gustaría que nos contaras en qué ramas o en cuántas ramas divides más o menos tu negocio y tus fuentes de ingresos. Pues ahora menos que antes, porque hay una cosa que he corregido con el tiempo, que es que antes tendía a hacer mucho, que era perseguir un poco lo que se llaman objetos brillantes, ¿no? El tender muchas veces a montar proyectos de manera demasiado voluminosa y muchas veces tendemos a restarle importancia a lo complicado y el foco y los recursos que hay que meter en un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, todo lo que hago gira en torno al comercio electrónico. Yo empecé vendiendo productos online y documentando mi trayectoria en YouTube, en mi canal de David Costa Rosa, que invito a toda la audiencia a que lo consulte, y a partir de ahí
cuando empecé a vender productos online y empecé a crear contenido en YouTube sobre vender online, me di cuenta que había una oportunidad de mercado en la logística y ahí fue donde entró Vipin. Entonces, a día de hoy tengo Vipin, que es mi empresa principal, que se dedica a la logística. Por otro lado, tengo una marca personal, que es David Costa Rosa, donde comparto contenido sobre comercio electrónico y negocios en general. Y por último, y no menos importante, el e-commerce. Vender productos por internet, creo que es un poco mi bandera principal y esos 3 negocios serían los más importantes en este caso. Has mencionado el tema de los objetos brillantes. Sí. Te quería preguntar, hilando con esto, ¿cómo ves el tema de las inversiones? ¿Hay algunas que te resulten particularmente atractivas o, por lo contrario, algunas que te resulten particularmente sospechosas o ¿Te por lo refieres menos que no comulgues con ellas? O sea, a invertir mi dinero en cuestión? Sí. Mira, lo primero es reconocer la ignorancia de cada uno y yo soy una persona que sabe de pocas cosas. Yo sé de comercio electrónico, sí que considero que sé, pero soy una persona ignorante en el mundo del real estate, en el mundo inmobiliario, ignorante en el mundo de la bolsa, ignorante en el mundo de las criptomonedas. Entonces, yo no voy a criticar algo que no conozco porque sería demagogo por mi parte. Creo que es muy importante y creo que es una cosa que falta en la sociedad, el hecho de que, lo hablamos el otro día, el hecho de que no se nos ha inculcado la mentalidad de invertir. Creo que tenemos una mentalidad de ahorro en metálico, que es como que nos da una seguridad, ¿no? De ver ahí un numerito en el banco, o de ver ahí un dinero en el colchón o lo que sea. Y creo que es muy bueno desarrollar la mentalidad de invertir. Pero hay una frase que es como el vino, ¿no? Que cuando pasa el tiempo envejece genial, que es nadie da duros a pesetas. ¿Qué significa eso? Que lo que he aprendido en este tiempo es que hagas la inversión que hagas, tienes que verla con la mentalidad de largo plazo. No puedes pretender invertir dinero en algo y que enseguida te venga un retorno súper grande. Y también te digo una cosa, nadie se hace rico invirtiendo. La gente invierte cuando ya tiene algo de capital y yo, todas mis inversiones en este caso son con mentalidad largoplacista y es con dinero que no necesito. Porque si inviertes con necesidad, todo lo que hagas con necesidad en la vida generalmente suele darte malos resultados. Invertir es uno de ellos, ¿no? Si metes dinero en algo a nivel especulativo porque has escuchado que puedes hacer un % de la inversión, lo más normal es que lo pierdas el dinero. Entiendo. Entonces nos quedamos con invertir en tu propio negocio como inversión principal. A ver, siempre se dice mucho invertir en ti, ¿no? Yo lo que creo es que tienes que intentar invertir en algo que conozcas en la medida de lo posible y si no, intentar... Claro, es que lo que voy a decir ahora suena fácil, pero luego la ejecución es más complicada. Iba a decir, delegar en alguien que sepa, pero claro, hoy en día cualquiera se pone el traje de gurú y te puede meter en un follón, ¿no? Yo personalmente invierto en mi negocio porque es lo que principalmente, sí que es verdad que tengo alguna propiedad inmobiliaria, pero muy humildemente, pero yo generalmente sí que es verdad que priorizo invertir en mi negocio, no por nada, sino porque es lo que yo entiendo. O sea, yo no le voy a decir a la audiencia, no, invierte en Amazon, ¿no? Porque si no lo entiendes, no inviertes en Amazon. Yo invierto en mi negocio porque sé cómo funciona y, ojo, tengo yo el control. Entonces, depende de mí que ese dinero se multiplique o no, en última instancia. No depende de un factor que yo no controlo, no depende de una persona random que he conocido en Instagram que le he entregado de mi dinero, no, depende de mí y por tanto de momento estoy invirtiendo ahí. Si no descarto en un futuro formarme en otro tipo de temas, otro tipo de cuestiones, pero a día de hoy invierto mi dinero ahí y tranquilamente. Estoy de acuerdo con lo que cuentas. Bueno, nos has hablado, te has presentado brevemente, nos has hablado de tu negocio, nos has hablado un poco de tus fuentes de ingresos, hemos tocado tema inversiones, pero como he dicho, quería que fuera algo un poco más personal, así que vamos a ir desplazándonos hacia ese plano. Vale. En primer lugar, te quería preguntar por el tema de YouTube. Has mencionado tu marca personal como una parte más de tu negocio, pero yo sé que para ti es algo más, sobre todo el tema de YouTube. Entonces, aparte de tratarlo como una parte más de tu negocio, quería que me contaras exactamente cómo percibes tu YouTube y qué es para ti. Esto es un tema muy sensible para mí porque lo hablábamos anoche justamente porque YouTube para mí es algo más, ¿no? Para mí es algo que de aquí a unos años seguramente hablaremos de ello de una manera más seria, ¿no? Porque es una oportunidad, para mí es la mejor red social que existe, con diferencia es la red social para mí mi ojito derecho y es una oportunidad que tenemos, los que queramos, de lanzar un mensaje al mundo, ¿no? Y que el mundo juzgue si ese mensaje le interesa o no. Es una oportunidad realmente, ¿no? que nos ha brindado Internet.
Y yo llevo subiendo contenido a YouTube desde 2017, finales 2018, sobre comercio electrónico, y me apasiona y es algo que hago a modo de servir un poco al mundo, ¿no? Y para mí es algo más, es lo que es como esa gasolina que te hace acabar de llenar tu día, ¿no? Por así decirlo, ese mensaje al mundo, compartir un poco con quien te quiera escuchar lo que has aprendido. Es una red social muy íntima, ¿no? En este caso a mí me gusta mucho y de hecho yo me he formado con YouTube, creo que hay contenido de muchísimo valor y por eso en este caso sigo subiendo contenido, podría dejar de hacerlo. De hecho, es la única red social que mantengo con mayor asiduidad y vamos, a mí me encanta YouTube y creo que a ti también, ¿no? En este caso. Sí, es curioso porque me voy a permitir la licencia de intervenir un poco Sí, en claro, esta pregunta y darte mi punto de vista. Lo comparto mucho contigo porque una vez te conviertes en consumidor habitual de esta red social y, digamos, haciendo un uso de valor de ella, en mi caso llegó un momento en el cual me sentía hasta un poco en deuda, porque ha habido tantos creadores, tanta gente, claro, hay gente que te cambia la vida, que te ha aportado tanto valor y te ha cambiado, que si de verdad te gusta y no le tienes mucho miedo a la cámara, como, bueno, realmente tú y yo le tenemos más del que parece, lo que pasa que al final te vas soltando, dices, vale, ¿qué puedo aportar yo aquí? Sí, o sea, es muy fuerte. O sea, a mí me ha pasado de a lo mejor estar viajando, en este caso me recuerdo estar en Colombia, en un evento en Medellín, y que se me acercase una persona que se me sienta al lado y que me diga, oye, tu vídeo, como se llame, no me acuerdo el nombre, en el segundo tal dices una cosa que me cambió la vida, y ese vídeo a lo mejor yo ni me acordaba que existía. Digo, hostia, que esta persona me ha venido diciéndome que le cambió la vida por un vídeo. Ya solo por esas cosas dices, tengo que seguir con esto 100%. Y a lo mejor no tienes por qué subir contenido educaz, es decir, da igual el contenido que subas, porque a lo mejor simplemente con entretener a una persona, levantarle los ánimos en un momento de bajón, 500.000 casuísticas, ya estás sirviendo al mundo. Que no te van a dar las gracias directamente porque es gente anónima, pero créeme que estás cambiando vidas. Claro, sin ir más lejos, para matizar en esto de la cuestión educacional, este caso que has contado tú del chico que te paró en Colombia del vídeo, a mí me ocurría muchos años atrás con los vídeos de la BMX. Claro, Es decir, claro. que es algo que está ahí para todo tipo de públicos y la verdad es muy, muy de agradecer, como dices. Has mencionado también temas redes sociales, Sí. aunque haya sido para hablar de YouTube, la cual has dejado bien claro que es tu predilecta. Sí. Me gustaría saber qué piensas del resto de redes sociales, así como de los medios de comunicación, de los que disponemos hoy en día, o los medios de comunicación más tradicionales. A ver, de los medios de comunicación más tradicionales no voy ni a opinar porque creo que hay poco que decir. Yo creo que al final es una oferta muy cerrada, muy cuadriculada, y creo que con el tiempo se acabará extinguiendo, ¿no? No lo digo yo, ¿no? Creo que simplemente hay que hablar de estadísticas. De hecho, pregúntale a gente de menos de 40 años, incluso de menos de 50, si ve la tele y hace una encuesta, estoy convencido que la mayoría no la verán. A mí lo que no me gusta de las redes sociales, no me gustan muchas cosas, pero lo que menos me gusta es esa transición hacia lo corto. Si te fijas, de hecho a mí YouTube no se pueden desactivar los shorts porque no te deja YouTube. De hecho busqué aplicaciones para quitarlos porque a mí el tema de impactar de Reels, Shorts, tal, de TikTok, todo esto, que fíjate que yo lo hago porque es mi trabajo, pero yo a nivel consumidor me genera ansiedad, ¿no? El recibir impactos tan cortos de información. A mí me gusta mucho más las cosas más largas, más pausadas, por eso me gusta el contenido largo de YouTube, ¿no? Quizá soy un poco una especie en extinción, pero en ese sentido no me acaba de convencer. Temas redes sociales, yo voy a ser muy claro con la audiencia y yo me dedico a las redes sociales. Yo consumo redes sociales de una manera, y tú también, ¿no? Intentamos que sea de una manera controlada, Muy, muy controlada. porque yo invito a quien nos esté escuchando a hacer un ejercicio de ir por la calle andando y en lugar de ir mirando el móvil, levantar la vista y observar. Y te vas a dar cuenta que la gente está abducida por las redes sociales consumiendo contenido, haciendo scroll de una manera súper superficial. Y veo que al final, cuando tú estás en una red social, estás jugando un ajedrez, estás jugando una partida de ajedrez contra una multinacional. Es decir, tú no puedes vencer al algoritmo de Instagram, porque el algoritmo de Instagram te va a vencer a ti porque está diseñado para engancharte. Entonces, mucho cuidado con las redes sociales porque son una pérdida de tiempo impresionante si no son utilizadas correctamente, pero tampoco vamos a demonizarlas. Hoy en día es el lugar donde, si te vas a dedicar al mundo
de subir contenido, o incluso si tienes una empresa, es donde ocurre, donde se venden las cosas. Yo te voy a decir una cosa, yo realmente uno de los canales de venta más importantes que tengo es Instagram, porque en Instagram se genera conversación, se habla con un prospecto y acabas vendiéndole un servicio, sea el que sea, y eso es una cosa que la gente no entiende, ¿no? Que se le puede dar un uso más profesional a las redes sociales, ¿no? Pero si le das un uso de estar en la cama viendo reels random y tal, cojo cuidado con eso. Es un tema delicado el que hablamos porque, como tú dices, estás luchando contra una multinacional que hará lo que sea para atraparte en sus garras, pero por otro lado son de muchísima utilidad para tu negocio hoy en día, y hemos comentado en más de una ocasión que si hoy en día no estás en ella, de hecho te lo escuché decir a ti en una frase en un programa de la radio, no podemos decir que vayas a estar muerto porque no lo desconocemos, pero desde luego tienes más probabilidades de éxito estando en internet. Sí, o sea, al final... Es delgada la línea que... Sí, pero bueno, son diferentes. No es lo mismo consumir contenido que aportar contenido, ¿no? Creo que son dos, pues, o sea, no es lo mismo un consumidor de redes sociales que una persona que está subiendo contenido, ¿no? En este caso. Al final, si tú haces un ejercicio, yo te invito a, es que no es de cajón, ¿no? Si tú te tiras un año entero subiendo contenido a redes sociales de una manera constante, te puedo garantizar que cuando pase un año vas a estar en una situación mejor que la que estás ahora, 100%, porque simplemente por el mero hecho de que vas a difundir un mensaje a más gente. Desde luego que en tu casa lo vas a difundir a quien viva ahí, ya está, desde luego. Totalmente. Además de las habilidades que puedas desarrollar, claro, comunicación, desinhibición... Y te voy a hacer un pequeño inciso con la comunicación. Para mí la comunicación es una habilidad que yo toco madera, que de hecho creo que la mejor habilidad que tengo es la comunicación, que es más importante de lo que yo me pensaba, porque yo lo vivo día a día en mi empresa, ¿vale? Puede haber una persona en tu empresa que sea un auténtico crack, que sea un fuera de serie, pero si es una persona anárquica con dificultades comunicativas, esa persona no va a poder escalar, no va a poder, en este caso, crecer porque no es capaz de comunicarse con los demás, ¿no? Sin embargo, una persona que a lo mejor es más mediocre, como puedo ser yo, pero que tiene unas habilidades comunicativas superiores, que es capaz de hablar con unos con otros, de mantener al equipo unido, de expresar lo que necesita en cada momento la empresa y en cada trabajador, esa persona lo que hace es hacer mejores a los demás. Entonces, practicar las habilidades comunicativas es súper, súper útil en muchos ámbitos de la vida. Sí que tiene importancia, Wow. Sí. Yo sé que tú hiciste, de hecho, no el curso, sino fue como una formación de Fer Miralles. Sí, bueno, fui presencialmente a hablar en público en una de sus formaciones en directo, sí. Aprovecho y te cuento, yo estoy apuntada en una que tiene el 27 de febrero. Un saludo a Fer si nos está viendo. Así que muy importante el tema de la comunicación. Vale, nos vamos a ir deslizando hacia planos más personales aún. Hemos tocado negocios, YouTube, y ahora me gustaría, tú no hablas mucho de esto en tus redes, sin embargo en este transfer que estamos haciendo sí me gustaría que nos contaras un poco más acerca de la vida de David antes de descubrir el e-commerce, la vida de David antes de hacer el cambio de lugar que ha hecho de residencia en Oporto, bueno, de residencia física me refiero. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hábitos tenías? ¿Cómo eras tú? A ver, yo Cuéntame. Tengo la suerte y doy gracias a Dios de haber encontrado algo que me apasione, porque yo soy muy defensor de que tienes que intentar trabajar de algo que te guste, porque es algo que vas a tener que hacer muchas horas. Si quieres ganar dinero, por lo menos vas como todo en la vida, ¿no? Vas a tener que hacerlo, lo que hagas, vas a tener que hacerlo muchas horas para convertirte bueno en ello. Entonces, ya que vas a tener que invertir mucho tiempo en algo, por lo menos que disfrutes con ello. Entonces, yo tengo la suerte de que encontré el comercio electrónico, me apasionó y me sumergí en ello y me centré mucho en eso. Pero anteriormente a ello, yo era una persona que simplemente pues, había seguido la senda del relato genérico de la sociedad, de estudiar una carrera que no te gusta, acabar trabajando en un trabajo que no te gusta, que se te hagan eternas las semanas entre semana por las jornadas laborales de un trabajo que detestas, y que llegue el fin de semana y que para evadirte y olvidar lo que es la pesadilla, ¿no? de ir a trabajar todos los días, te evadas saliendo de fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto que estoy contando seguro que más de uno le sonará.
a partir de que descubrí el comercio electrónico y abandoné el mundillo del trabajo por cuenta ajena, en este caso en un sector que detestaba, automáticamente todo lo demás vino solo, ¿no? Va todo ligado a llevar una vida más sana, de mejores hábitos, hacer deporte, dejar de lado el tema de la fiesta y centrarte en tu trabajo, y al final es que se disfruta mucho ese proceso, ¿no? Al final creo que es muy importante que lo que hagas aprendas a disfrutar del proceso, porque es lo que te va a llevar al éxito, ese proceso, ¿no? Si simplemente te centras en, oye, voy a hacer esto porque he escuchado que si lo hago voy a ganar mucho dinero, al final va a ser una pesadilla, porque vas a estar pensando todo el rato en el final y no vas a disfrutar del camino, ¿no? Entonces, al final, el hecho de encontrar algo que digas, que te levantes con ilusión, con que cada día saborees el proceso de llevarlo a cabo, que te guste, es algo que doy gracias, porque veo por ahí a la mayoría de gente que están trabajando en cosas que odian, haciendo matemáticas para ver cuánto les queda para jubilarse, y digo, madre, ¿qué me estás contando? ¿Estás perdiendo los mejores años de tu vida? ¿Estamos locos aquí o qué? Esto que dices es muy importante, y mientras hablabas de todo esto de disfrutar por el camino, me ha venido a la cabeza una cita que leí ayer en un libro de Sergio Fernández, la que decía, un alumno le dice a su maestro, maestro, si me esfuerzo mucho, ¿cuánto tardaré en iluminarme? Y el maestro le contestaba, 10 años. Y dijo, ¿y si trabajo más que mis compañeros, trabajo día y noche, cuánto tardaré en llegar a la iluminación? Y el maestro le dijo, 20 años. A lo que el alumno sorprendido le contestó, pero ¿por qué me ha dicho el doble de años? Y el maestro le dijo, porque si tienes un ojo puesto en la meta, solo te quedará un ojo para el trabajo, por lo cual tardarás el doble. Y me parece que tiene que ver totalmente con lo que estás diciendo. Es horroroso estar haciendo día a día algo que no te gusta y simplemente mirando la meta o el resultado. Sí, de hecho, hoy en día, si aprovechamos la fuente de conocimiento que es Internet y escuchamos entrevistas a multimillonarios, a gente infinitamente más exitosa que yo, vas a ver que la mayoría son gente normal que dice, no, yo es que hice esto, me gustaba y lo hice mucho tiempo y gané dinero, ¿no? No te voy a decir, no, yo es que descubrí este secreto, aguanté una pesadilla de proceso y yo sabía que al final, no, todos al final han llegado al éxito por una consecuencia de hacer una cosa mucho tiempo, ¿no? Y generalmente esa cosa te tiene que gustar. Es que si te levantas por las mañanas y dices, madre mía, me tengo que ir a la oficina a ver a la jefa esta que no soporto, a hacer ese trabajo que detesto, madre mía, mañana igual, mañana igual, eso a mí se me ponen los pelos de punta, sinceramente, no sé a ti. Totalmente, totalmente. Vale, estamos llegando ya al final de nuestro trayecto, así que voy a acabar con un tema que me gusta mucho y es tu vida en Oporto. Digo que me gusta porque he tenido el placer de poder compartirla contigo en muchas ocasiones. Me alegra mucho ver cómo estás allí y me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu día a día y que nos hablaras de tu cambio físico. Porque poco se habla de esto, pero poco se habla, pero esto también ha sido un gran logro, así que cuéntanos un poco cómo te va en Oporto y... Bueno, mi vida en Oporto muchas veces, si tú la analizas, es aburrida, pero que tu vida sea aburrida es buena señal, porque significa que estás haciendo lo mismo muchas veces, y cuando haces lo mismo muchas veces es que estás masterizando algo, ¿no? Yo en Oporto al final llevo una vida muy centrada, hago deporte todos los días, me levanto, leo por las mañanas, trabajo, como bien, tengo unos horarios bastante estrictos a nivel de sueño y demás, y es que eso que dices, joder, qué cosa más aburrida, es lo que me hace feliz. Para mí la rutina es algo que a mí me resulta muy gratificante. A mí la inestabilidad me genera ansiedad, ¿no? Y muchas veces tendemos a pensar que una vida sencilla es una vida aburrida, y ni mucho menos, ¿no? Porque tenemos tiempo, porque dependemos de nosotros mismos y no hemos alquilado nuestro tiempo a un tercero en este caso, ¿no? Y tema de mi cambio físico, bueno, yo me fui a Porto pesando 90 kilos y ahora peso 75 y ha sido disfrutando el proceso, no estaba pensando en el final ha sido una consecuencia de haber sido disciplinado y haber sido constante, ¿no? Totalmente, es exactamente igual que en lo que hablábamos de... Exactamente igual que en casi todo, que en todo, yo creo, en la vida. Estás jugando a tenis también, ¿no? Estamos intentando, ayer me ganaste.
Ahí me ganaste, pero bueno, poco a poco, poco a poco. ¿Por No qué pensamos en el final, pensamos en el proceso. ¿Por qué te gusta tanto este deporte? Es un deporte que me gusta mucho porque el otro día leí que es la realidad, que es un deporte en el que tú pasas solo el 25% de tiempo efectivo jugando. El resto del tiempo lo pasas pensando en qué vas a hacer, en estrategias y demás. Y a diferencia del fútbol, que son 90 minutos y luego, según cómo hayas quedado, es el resultado final, aquí hasta que no consigues hacer un determinado número de puntos, no se acaba el partido. Por tanto, estás vivo y te mantienes en el juego hasta que tu rival no consiga hacerte con la puntuación final, y por eso me gusta tanto. Me alegro que te guste y que estemos jugando. Ya sabes que a mí es un deporte que me ha gustado muchísimo siempre. Sí. Y nada, hemos llegado a nuestro destino. Ha sido un placer tenerte. El placer ha sido mutuo. Tenerte en Safe Trip. Me gustaría, si quieres aprovechar para despedirte. Bueno, yo encantado de estar aquí. Invito a todo el que tenga oportunidad de subirse a este coche y disfrutar de un transfer con Safe Trip que lo haga. Y bueno, es un placer siempre compartir contigo. Muy bien, David. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis, os dejaré en la descripción el link de David, el link de Safe Trip, y hasta el siguiente trayecto. Un beso a todos, chao, chao.